Si te encuentras entre los que piensan que están siendo explotados como un esclavo, que el salario no te alcanza ni para salir a cenar 2 veces a la semana y que tienes que soportar maltratos inconcebibles en la oficina, como el cambio en la calidad de las servilletas de papel o la reducción del presupuesto de café, imagina cómo te sentirías ejerciendo alguno de los siguientes oficios. Estos trabajos de la antigua Roma te asombrarán y te dejarán agradecido, si no por el patrono que te ha tocado, al menos por el tiempo en el que te ha tocado en suerte vivir. Número 1. Ser minero en la antigua Roma. La aparentemente interminable cantidad de mano de obra esclava en Roma permitió que el trabajo se hiciera sobre la base de ensayo y error, y las muertes en los centros laborales eran algo cotidiano, incluyendo las minas. Aunque no se dispone de cifras precisas, la tasa de mortalidad en las minas y canteras aumentó significativamente en la Baja República, cuando la élite romana comenzó a exigir mármol como símbolo para sus victorias políticas, militares y civiles. Los mineros encendían un fuego directamente frente a la cara de la roca que se iba a extraer y la enfriaban rápidamente con líquidos fríos para debilitarla y agrietarla con el choque térmico. Los mineros romanos que trabajaban a cielo abierto podían sentirse afortunados, ya que no tenían que enfrentar las atroces condiciones y los peligros de la minería subterránea. Los escritos mencionan los riesgos comunes que enfrentaban los mineros de vetas profundas. Plinio el Viejo escribió: cuando se han excavado pozos profundos, los humos de azufre y alumbre suben a la superficie para encontrarse con los mineros y matarlos. 3 factores fueron particularmente críticos para los mineros subterráneos romanos: la falta de iluminación y de ventilación, y los drenajes deficientes. Sin electricidad, los mineros cavaban pequeños agujeros en las paredes y los usaban para sostener lámparas de aceite. Con esa deficiente iluminación trataban de seguir la dirección de las vetas. La falta de oxígeno en las galerías era constante y los mineros tenían que ser reemplazados al borde del desfallecimiento. Por cada 30 metros de profundidad, la temperatura aumentaba 1 grado Celsius. Diodoro de Sicilia escribió sobre el trabajo en una mina. Hay más de 200 trabajadores, pero están continuamente consumidos por la enfermedad y la muerte. El agua era drenada deficientemente con dispositivos mecánicos, y a menudo el nivel freático y los ríos subterráneos obligaban a abandonar las minas. Diodoro señala que en Egipto los esclavos mineros trabajaban encadenados de día y de noche, bajo la dura supervisión y los golpes de un capataz. Número 2. Las trabajadoras sexuales eran instrumentos para la anticoncepción. A menudo citado por el oficio más antiguo del mundo, resulta casi ocioso decir que el trabajo sexual se anticipó a la Edad Antigua. Desde las poderosas cortesanas atenienses del siglo IV a.C. hasta las trabajadoras sexuales pobres y hambrientas que intentaban ganarse la vida vagando por las calles de Roma en el primer siglo de la era común, la prostitución fue endémica en el mundo antiguo. Dejando de lado las cuestiones de higiene corporal, el trabajo conllevaba algunos de los mismos problemas que hoy en día, así como otros diferentes. Aparte del problema ancestral y permanente del oficio, de tener que acostarse con casi cualquier hombre que manifestara interés en pagar por sus servicios, las trabajadoras sexuales se enfrentaban a una amenaza existencial prácticamente desaparecida en la actualidad: la muerte. Suele afirmarse que la anticoncepción era algo prácticamente inexistente en el mundo antiguo. La verdad es mucho más siniestra. Los hombres sabían que el embarazo de sus esposas suponía altos riesgos de muerte, tanto para el bebé como para la madre. Así, muchos tenían a las trabajadoras y a las esclavas sexuales como instrumentos anticonceptivos. Cabe destacar que los romanos tenían una idea del matrimonio muy diferente a la de la actualidad. En lugar de basarse en el amor, los matrimonios se basaban en la política, la herencia de bienes y el pragmatismo. A diferencia del mundo cristiano emergente en el que se pretendía que el matrimonio fuera para toda la vida, en la época romana anterior al cristianismo, el divorcio era fácil de conseguir si surgían problemas en alguna de las esferas que lo habían suscitado. En el mundo romano, las trabajadoras sexuales se identificaban por su maquillaje recargado, sus peinados exagerados y sus vestidos coloridos. En el plano sexual, afortunadamente para quienes ejercían el oficio, los romanos no eran muy dados al sexo oral, todo lo contrario a lo que ocurría en el mundo griego y helenístico, en los que parece que había pocos reparos. Número 3. La virgen vestal moría si perdía su virginidad. De trabajadora sexual a virgen obligatoria, las dos ocupaciones estaban en las antípodas en casi todos sus atributos y condiciones, excepto en uno: el riesgo de muerte. Las vestales llegaron a ser 6 sacerdotisas vírgenes, cuya función principal era mantener encendido el fuego sagrado en el templo de Vesta, diosa del hogar en la mitología romana. Constituyeron una excepción en un mundo sacerdotal pagano, compuesto casi exclusivamente por hombres. Eran reclutadas cuando tenían entre 6 y 10 años, y su servicio duraba 30 años, de los cuales 10 eran de aprendizaje, 10 como vírgenes propiamente dichas, y 10 como instructoras de sus relevos. Transcurridas esas 3 décadas, podían casarse si lo deseaban. Gozaban de grandes privilegios y honores, disponían de una casa a todo dar en el foro romano, y tenían la autoridad para absolver a un condenado a muerte que encontraran cuando era llevado al patíbulo, a condición de que se probara la casualidad del encuentro.
Cualquier ofensa contra ellas podía ser castigada con la muerte y disponían de palcos propios en el Coliseo, con una entrada al coso reservada exclusivamente para ellas. Podían testar, incluso con sus padres vivos, y disponer de su patrimonio sin necesidad de un curador o tutor. Lo único que se les pedía era que no dejaran apagar el fuego sagrado, y sobre todo, que se mantuvieran vírgenes. Cuando el fuego se apagaba y se demostraba que había sido por negligencia, la Virgen de Guardia era azotada. Lo imperdonable era perder la virginidad. En ese caso, la infractora, una vez comprobado su desliz por una comadrona oficial que le revisaba sus partes más íntimas, moría de forma atroz. En principio la muerte era por lapidación, y más adelante por decapitación y enterramiento en vida. El amante que había cooperado en la comisión del delito era torturado. La historia registra 20 casos de vírgenes vestales que perdieron su virginidad y fueron ejecutadas. El advenimiento del cristianismo terminó con la práctica pagana, que fue finalmente disuelta por el emperador Teodosio el Grande en el año 394. Número 4. El limpiador de las letrinas públicas tenía un trabajo muy molesto. Ser limpiador de letrinas ya es algo enojoso, pero si estas son públicas, el desagrado aumenta exponencialmente. Casi todas las casas particulares de la ciudad de Roma tenían baños privados conectados a un pozo séptico. A menudo estos retretes estaban situados en la cocina, por lo que sus aromas se mezclaban con el olor de los guisos. Conectar los sanitarios a las cloacas públicas podía acarrear sorpresas. Eliano narra la historia de un rico comerciante que recibía a diario la visita de un pulpo que nadaba desde el mar hasta su baño, a través del alcantarillado. Los baños públicos romanos eran sucios, húmedos, oscuros y a menudo pequeños. Un baño público con sus puertas giratorias para acceder y su fuente para limpiarse podía atender a más de 20 clientes a la vez. Estas letrinas públicas eran famosas por aterrorizar a sus clientes cuando estallaba una llamarada, desde la abertura del asiento por la acumulación de gases apestosos, de sulfuro de hidrógeno y metano. Los usuarios también debían estar pendientes de que una rata no les mordiera el trasero. Para colmo, estaba la amenaza de los supuestos demonios, que los romanos creían que vivían en estos agujeros negros. Realmente no se sabe quién limpiaba las letrinas públicas romanas, pero debieron ser esclavos del mínimo nivel, propiedad del Estado. Tampoco existen evidencias sólidas de que los romanos tuvieran que pagar por el uso de los baños públicos y cuáles eran las tarifas. Desde una óptica moderna, había una muy poca privacidad en los baños públicos romanos, en los que hasta 20 personas defecaban viéndose las caras. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los hombres vestían togas y no tenían que bajarse unos pantalones. El método romano de limpiarse después de defecar era realmente asqueroso a los ojos modernos. Un palo con una esponja comunitaria que se limpiaba metiéndola en un cubo con agua. Número 5. Ser navegante en la antigua Roma y el escorbuto. El organismo humano solo puede obtener la vitamina C de los alimentos y complementos ingeridos, y su falta ocasiona en 3 meses una enfermedad llamada escorbuto. Los síntomas iniciales del escorbuto incluyen cansancio, encías inflamadas, dolor en las articulaciones y pequeñas manchas en la piel. Con el tiempo, estos síntomas empeoran e incluso pueden provocar la muerte. El escorbuto era común en las sociedades agrícolas que durante el invierno se mantenían a base de granos, muy pobres en vitamina C. Esta dieta provocaba brotes invernales de escorbuto en la Europa medieval. Sin embargo, por lo general, la enfermedad solo era mortal entre los hombres que partían hacia la guerra o embarcaban para largos viajes por mar. Las carnes en salazón y los granos, que era la comida habitual de la marinería, no proporcionaban la vitamina C necesaria, y en viajes largos, tripulaciones enteras padecían de escorbuto. Se estima que entre los años 1500 y 1800 murieron de escorbuto unos 2 millones de marineros europeos. Los marineros de la antigua Roma la pasaron mal por el escorbuto, hasta que Plinio el Viejo, escritor y militar del siglo I, que además era naturalista y escribió una historia natural, descubrió una cura en Holanda. Un holandés le dijo a Plinio que la cedera amarilla curaba la enfermedad, y el historiador, que murió tras aspirar los vapores tóxicos de la erupción del Vesubio, probó el remedio entre el ejército romano. En efecto, la planta rica en vitamina C curó a los soldados romanos enfermos de escorbuto. Sin embargo, por increíble que parezca, el remedio se perdió y el escorbuto causó estragos durante más de 1300 años, hasta que James Lind, médico escocés del siglo XVIII, descubrió una cura. Lind, quien era médico de la Marina Británica, vio muchos casos de escorbuto antes de descubrir que el consumo de cítricos curaba la enfermedad, aunque nunca supo por qué. Tuvo la idea de someter a pequeños grupos de marineros enfermos a diferentes dietas, observando que 2 que habían consumido buenas cantidades de naranjas y limones superaron la enfermedad. La vitamina C fue descubierta y aislada en el siglo XX. Número 6. Los catadores de comida podían morir envenenados. En principio, pudiera pensarse que los comensales de un banquete se mostrarían reacios a compartir sus manjares con la servidumbre, y que ésta agradecería el privilegio de probar primero las delicias que después ingerían sus señores. Sin embargo, teniendo en cuenta que durante la época de la Roma imperial el principal método para deshacerse de alguien con cierta discreción era el envenenamiento, y que este se producía principalmente a través de la bebida y la comida, se comprenderá que prestar el servicio de catador de líquidos y alimentos era un dudoso privilegio.
Los romanos y otras sociedades antiguas recurrían al veneno por distintos motivos: apartar a un adversario político, eliminar competencia en la sucesión, asegurarse una herencia, vengarse de alguien, hacer incobrable una deuda o librarse de una persona molesta. Sin duda, la posibilidad de morir envenenado era una preocupación en el palacio imperial, así como en las mentes de los maridos y esposas infieles, los comerciantes rudos y los prestamistas. El satírico romano Juvenal menciona a un hombre que tomaba una porción como antídoto contra los venenos de su esposa, aunque no pudo librarse de un hachazo mortal. Los emperadores romanos, senadores y personajes de las élites, temerosos de ser envenenados, tenían a su servicio a un pregustator o pregustador, quien eran lo bastante numerosos como para tener su propio gremio. El trabajo tenía ventajas. En vez de consumir raciones de libertos o esclavos, empacaban lo mejor que se servía en Roma, aunque con el riesgo de caer al suelo agonizantes. Se afirma que durante la última etapa de su vida, Marco Antonio tenía tantos enemigos entre sus compatriotas romanos y los egipcios de su amada Cleopatra, que su pobre catador era el más ocupado y angustiado de la República. Al menos en tiempos de Nerón, al lado del catador del imperio, parece que estaba la envenenadora imperial. Antes de matar a su madre, Nerón y Agripina la Menor, presuntamente utilizaron los servicios de la experta envenenadora Locusta para despejar el camino hacia la corona imperial. Número 7. El nomenclator, un asistente con memoria de elefante. Aunque algunos quizá la escuchen por primera vez, la palabra nomenclator y la latina nomenclator están en el diccionario de la RAE como sinónimo de catálogo. Para los antiguos romanos de las élites, el nomenclator era un asistente con una memoria prodigiosa, capaz de reconocer y recordar el nombre de toda persona medianamente importante y soplárselo al oído a su jefe antes de que fuera abordado. Todo el mundo ha pasado por la incómoda situación de estar en una fiesta o en una actividad masiva y ser abordado por otra persona que parece conocerte de toda la vida y te llama por tu nombre de pila o incluso por tu apodo de la infancia, mientras tú intentas desesperada e infructuosamente recordar quién es. Ese bochorno los antiguos romanos lo evitaban con su asistente de recordación o nomenclator. Eran muy útiles en banquetes y otros eventos llenos de personas de las altas esferas, en los que podía resultar muy costoso no reconocer a alguien. En estos eventos resultaba habitual ver a uno de estos asistentes diciéndole a su jefe que la persona que se aproximaba era el senador Lucio Cecilio Balbo y no su colega Lucilio Metelio Albo, los dos tan físicamente parecidos. Otra actividad en la que resultaba muy útil el nomenclator era en las campañas electorales. Durante la República, Roma celebraba periódicamente elecciones para elegir cónsules, tribunos de la plebe, ediles, curules y otros cargos de designación popular. Igual que en las sociedades democráticas actuales, los candidatos a estos cargos hacían campaña electoral para conseguir los votos de los electores, rodeados de un séquito de asistentes, del cual formaba parte un nomenclator. Muchas personas comunes han experimentado la agradable sensación de que una personalidad de la política, el deporte, el espectáculo y cualquier otro ámbito de celebridades las llame por sus nombres de pila, como si las conociera de toda la vida. La función del nomenclator era proporcionar esos nombres a su jefe candidato, ayudándolos a conseguir el apoyo de personas influyentes y de gente común. Número 8. Los remeros romanos no eran esclavos, pero tenían un oficio poco envidiado. Cuando se piensa hoy en día en remo, la mente vuela hacia las máquinas de remar de los gimnasios, o quizás hacia la famosa regata Oxford-Cambridge, que se realiza anualmente en primavera en Londres, en el río Támesis. El remo es visto como una actividad elitista y prestigiosa de gran exigencia física, lo que dista mucho de cómo era visto en la antigüedad, salvo por la demanda de fuerza. Apartando a los padres insistentes, remar hoy es opcional, pero los remeros de la antigua Roma no eran ni envidiados, ni admirados, ni celebrados, y además no tenían opción. En ese tiempo los tripulantes que permitían que los trirremes y los buques de guerra avanzaran sobre las aguas tenían muy poca voz y ningún voto en el asunto, y no había tregua para sus almas. Simplemente debían llevar el barco hasta donde les ordenaran, incluso si tenían que morir en el intento, tomándose solo algunos momentos de respiro para volver a su agotador remar. Un error muy común, difundido por películas como Ben-Hur, es pensar que todos los remeros eran esclavos. Sin descartar que hubiera personas esclavizadas entre las tripulaciones, los generales romanos preferían confiar en profesionales del remo para sus desplazamientos y batallas marítimas. No habría tenido mucho sentido azotar a remeros encadenados que más bien necesitaban de toda su entereza física y libertad de movimiento para cumplir con su cometido de embestir los barcos enemigos con rapidez y precisión. Tal estrategia quizás esté bien para el cine, pero en un combate marítimo habría resultado catastrófica, ya que, aparte de la improductividad de un remero encadenado, sus mismas cadenas lo convertirían en un blanco indefenso para el enemigo. En la antigüedad, el oficio de remero era un trabajo poco apetecido que requería un entrenamiento intenso y dedicación a la causa. Número 9. Los recolectores de orina tenían un trabajo apestoso. Sin necesidad de cobrar un impuesto, Bruselas ha sacado mucho provecho a su mannequin piece, u hombrecito que orina, la estatua de bronce situada en el centro histórico de la capital belga, que es su imagen más icónica y una de sus grandes atracciones turísticas.
En cambio, los antiguos romanos que utilizaban la orina en sus procesos industriales tenían que pagar, a regañadientes, un impuesto por los meados que se recogían en los baños públicos. El primero en aplicar el impuesto a la orina fue Nerón y después de algunos años de interrupción fue reintroducido por Vespasiano. Se cuenta que Tito, hijo y sucesor de Vespasiano y destructor de Jerusalén y su segundo templo antes de llegar al trono, no simpatizaba con el impuesto a la orina, que consideraba asqueroso, y discutió el asunto con su padre. Según Suetonio, Vespasiano puso una moneda cerca de la nariz de su hijo y le preguntó si apestaba. Tito respondió que no, y el emperador replicó: «Ad qui ex lotio est», o «y eso que viene de la orina». De allí surgió la sentencia de Vespasiano, pecunia non olet, o el dinero no apesta, utilizada para justificar moralmente cualquier procedencia del mismo. Lo que sí olía y muy fétido era la orina rancia, sobre todo para los trabajadores que debían recogerla y llevarla a los lugares donde se utilizaba, las lavanderías y las curtiembres de pieles. En las fuyónicas o lavanderías, la orina se dejaba en reposo hasta descomponerse. La urea se convertía en amoníaco, que era utilizado como detergente. Según Séneca, los trabajadores de las lavanderías desmanchaban las prendas de vestir con una mezcla de orina y azufre. La ropa era enjuagada varias veces para mitigar la fragancia de los aromáticos detergentes. En los curtiembres, las pieles eran sumergidas en orina para suavizarlas, eliminar el vello y los restos de carne, gracias al alto pH alcalino y corrosivo del amoníaco. Número 10. Las depiladoras de axilas detestaban el verano. Los romanos se depilaban las axilas, especialmente en los primeros tiempos del imperio, tal como lo muestran algunas esculturas carentes de vello axilar, y como lo refirió Séneca. El filósofo estoico del primer siglo de la era común escribió en una de sus cartas que no depilarse las axilas era una negligencia irracional en el cuidado personal. Hay que darle la razón y sentir compasión por las depiladoras que soportaban la fetidez, sobre todo entre los copiosos sudores del verano. En el mismo pasaje, el filósofo que prefirió morir por propia decisión tras ser condenado a muerte por Nerón, critica a los hombres que se depilan las piernas, al considerarlo un síntoma de amaneramiento y vanidad. En su obra Ars Amatoria o Arte de Amar, el poeta romano Ovidio, quien vivió a caballo entre la República y el Imperio, escribió que se esperaba que las mujeres se depilaran para no oler a cabra salvaje bajo las axilas o para no tener las piernas erizadas de pelo áspero. Para los hombres, la asociación entre la depilación de las piernas y el afeminamiento era general. Julio César fue cuestionado por su rutina de acicalamiento, que incluía afeitarse la cara cuidadosamente, peinarse la cabeza ya bastante calva y depilarse las piernas. Por otra parte, la depilación parece que excitaba sexualmente a algunos. Suetonio relata que el sucesor de Nerón, Servio Sulpicio Galba, recibió la noticia de la muerte de su predecesor por boca de un joven esclavo de nombre Icelus. Galba, eufórico por la noticia, se puso algo cachondo y le pidió a Icelus que le depilara todo el cuerpo antes de tener un buen encuentro íntimo. Quizá lo que más excitó a Galba fue la inminencia del poder. Número 11. Los traficantes de esclavos no dormían bien. La esclavitud constituyó uno de los rasgos dominantes de la antigua sociedad romana. Durante todo el imperio y su dominio sobre Europa, el Mediterráneo, el cercano Oriente y el norte de África, los romanos dispusieron de tal cantidad de esclavos que su población excedía ampliamente la de los ciudadanos. La economía romana, esencialmente esclavista, convirtió a los esclavos en la población con menor nivel de vida y en el peldaño más bajo de la sociedad. Los traficantes de esclavos viajaban detrás de los ejércitos romanos para apoderarse de los derrotados en las batallas y trasladarlos a diferentes lugares del imperio para venderlos como esclavos a particulares y al propio Estado. Curiosamente, a pesar de constituir la clase peor tratada, parte de los esclavos vivía mejor que los ciudadanos más pobres. Los esclavos eran obligados a hacer gratis los trabajos por los que los ciudadanos comunes recibían una remuneración, lo que aumentaba el desempleo y las penurias entre la gente con nacionalidad romana. Otras fuentes de esclavos, quizá más importantes que las guerras, las proporcionaba la misma sociedad romana. Entre estas se encontraban los hijos de parejas de esclavos, los niños abandonados por sus padres y las personas que vendían su ciudadanía. En Roma existía la tradición de colocar a los bebés abandonados en la columna lactaria, cerca del templo de las Pietas, en el foro o litorio, a ver si alguna familia los recogía en adopción. Sin embargo, la mayoría de las veces esto no ocurría, y si el bebé sobrevivía gracias a la caridad pública, con el tiempo se convertía en esclavo. La ocupación de traficar con esclavos era peligrosa porque las personas involucradas directamente en el tráfico tenían muchos enemigos y a menudo terminaban asesinadas. Esto afectaba esencialmente a los trabajadores de las empresas de tráfico de personas y no a sus accionistas o propietarios, protegidos por el anonimato. Número 12. La ornatrix o ornator tenía que hacer cosas muy desagradables. Hoy en día el trabajo de peluquería es desempeñado a menudo por mujeres y hombres que se hacen llamar estilistas, muy bien remunerados cuando prestan servicios a celebridades.
Estos estilistas, que además de peinar, asesoran sobre vestimenta y otros aspectos de la imagen, trabajan en confortables condiciones y sin hacer ascos a la amplia variedad de productos de la industria de la cosmetología, casi todos de agradable aroma por algún aditivo. No era así en el caso de un ornator u ornatrix, el predecesor del estilista en el Imperio Romano. Cuando una clienta, generalmente de la élite romana, deseaba lucir un tono oscuro en su cabellera, la pobre ornator no tenía a mano un tarro o un frasco con un tinte para proporcionar el color deseado casi instantáneamente, sino que debía prepararlo con sus propias manos. ¿Cómo se conseguía ese color oscuro en el pelo para la esposa o la amante del senador o el general romano? Machacando o mezclando sanguijuelas podridas, que olían muy mal, con tinta de calamar, combinación que proporcionaba un tono negro particularmente intenso y brillante. Si la cabeza de una rica romana ya había sido devastada por la calvicie, utilizaba una peluca elaborada con pelo de esclavas jóvenes. Como la esclavitud en el Imperio Romano afectaba a personas a menudo de apariencia física similar a la de sus dominadores, no había problema con que la mujer calva deseara una peluca castaña o rubia. Incluso, si quería una peluca de pelo negro crespo, estaba a mano las esclavas correspondientes. Número 13. Los dentistas sufrían tanto como los pacientes. Solo hay que imaginar al pobre dentista que debía atender a un prominente romano, que no realizaba ningún acto de higiene dental y bucal, y que asistía casi a diario a banquetes en los que no solo comía hasta saciarse, sino que recurría varias veces al lugar. Solo hay que imaginar al pobre dentista que debía atender a un prominente romano, que no realizaba ningún acto de higiene dental y bucal, y que asistía casi a diario a banquetes en los que no solo comía hasta saciarse, sino que recurría varias veces al lugar reservado para vomitar, práctica romana que permitía desahogar la panza para seguir comiendo. Igualmente habría que imaginar a un romano con la dentadura podrida, pero dispuesto a gastar hasta su último as para librarse de un insoportable dolor de muelas o de un absceso, así como al dentista que debía lidiar con estos problemas, sin anestesia y con las herramientas e instrumentos de hace 2 milenios. Los procedimientos dentales más bizarros en la antigua Roma incluían cauterizar las encías sangrantes después de una extracción brutal con un atizador al rojo vivo. Resulta difícil saber quién la pasaba peor en la Roma antigua, si el dentista o su paciente. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre los 13 peores oficios de la antigua Roma, que afortunadamente ya no existen. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.